¿Soy salvo si hablo en lenguas? Claramente que no es un requisito según la Biblia, aunque se registran casos de creyentes que hablaron en lenguas, es decir, idiomas. No se enseña que esta habilidad sea una evidencia absoluta de la salvación. Aquellos que sostienen esta idea suelen apoyarse en ejemplos específicos del libro de los Hechos, donde el hablar en lenguas se interpreta como una señal del Espíritu Santo y por ende de la salvación. En el libro de los Hechos capítulo 10 se registra el relato de Cornelio, un centurión romano y su familia, quienes llegaron a la fe en Cristo. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, comenzaron a hablar en lenguas. Este evento sirvió como una confirmación para Pedro de que los gentiles también podrían ser salvos, ya que él lo asoció con lo ocurrido en el día de Pentecostés entre los judíos. El hecho de que los gentiles hablaran en lenguas fue una señal de su salvación. Otro ejemplo citado es el encuentro de Pablo con algunos discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Estos hombres, aunque habían aceptado el mensaje de arrepentimiento de Juan, no estaban al tanto del Espíritu Santo. Después de que Pablo les enseñó acerca de Jesús, fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo, manifestándose esto en don de lenguas. En este caso, el hablar en lenguas sirvió como una señal tanto para los discípulos como para Pablo de que habían aceptado el mensaje del Evangelio completamente. Estas experiencias no son una regla general, sino casos específicos donde el hablar en lenguas sirvió como una manifestación del Espíritu Santo y de la aceptación del Evangelio. No se establece que todos los creyentes deban tener esta experiencia para ser salvos. Estos ejemplos ilustran cómo Dios utiliza diferentes señales para confirmar su obra y preparar a sus siervos para cumplir su propósito, como en el caso de la ciudad de Éfeso, donde los hombres capacitados para hablar en lenguas se convirtieron en instrumentos para la expansión del Evangelio. Los casos de Cornelio y los hombres de Éfeso, donde esta manifestación ocurrió, son excepcionales y no representan una regla general, ya que a lo largo del libro de los Hechos y del Nuevo Testamento en general, no se asocia el hablar en lenguas con la salvación. Ninguna presentación del Evangelio en el Nuevo Testamento menciona específicamente el hablar en lenguas como parte del proceso de salvación. Ahora, si el hablar en lenguas fuera necesario para la salvación, se esperaría encontrar más referencias a este fenómeno en las Escrituras. Una comprensión adecuada del don de lenguas es esencial para entender por qué no se considera una señal de salvación. El don de lenguas se manifestó inicialmente en el día de Pentecostés como la capacidad de hablar idiomas extranjeras sin haberlos aprendido previamente, y se utilizó para predicar a Cristo a diferentes pueblos, no lenguas extrañas o balbuceos que hoy existen en ciertos círculos cristianos. La palabra griega para lenguas es glosa, que se refiere a idiomas físicos. No es correcto asociar el don de lenguas con expresiones extáticas e ininteligibles, así como lenguas celestiales místicos, ya que no se ajusta al modelo bíblico. El don de lenguas tenía la función de comunicar un mensaje y servía como una señal para los incrédulos, según 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Además de esto, se afirma que el don cesó con la era apostólica, como lo indica 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. En la actualidad, los misioneros que trabajan en los campos extranjeros necesitan aprender el idioma local, en lugar de recibir el don de lenguas de manera sobrenatural. El don de lenguas era dado a algunos creyentes, pero no a todos, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, y nunca se presenta como un requisito para la salvación en las Escrituras. Debemos entender que existe diversidad de dones espirituales dentro del cuerpo de Cristo y cómo estos dones no son distribuidos uniformemente entre todos los creyentes. La Biblia enfatiza esta diversidad, como se muestra en las preguntas retóricas planteadas por Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 29 y 30, donde se cuestiona si todos tienen los mismos dones, como ser apóstoles, profetas, maestros, realizar milagros, tener dones de sanidad, hablar en lenguas e interpretarlas. La respuesta implícita es negativa, lo que resalta que diferentes partes del cuerpo de Cristo tienen diferentes funciones.
Incluso en la iglesia primitiva, donde el don de lenguas estaba presente, no se esperaba ni se exigía que todos los creyentes hablaran en lenguas, ya que el Espíritu Santo distribuía los dones según su voluntad. La fe en Jesucristo, su obra en la cruz y su resurrección es lo que salva a las personas, según 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, por la gracia de Dios. Si la salvación requiriera más que la fe, estaría en conflicto con la enseñanza bíblica que afirma que la salvación es solo por la gracia y a través de la fe, no por obras. Si una persona ha depositado su fe en Cristo, su vida mostrará evidencia de salvación a través de la transformación que Cristo ha producido en ella. Esta transformación se manifiesta en el fruto del Espíritu, el amor hacia los demás y la obediencia al Señor. Vivir para Jesús y no el hablar en lenguas proporciona evidencia genuina de salvación.